Auditorio de Canal 6 de Julio. Bienvenidos a nuestra 29ª emisión. Tabasco, petróleo y rapiña. ¿Son o se parecen? Desde la década de los 70, Tabasco es prácticamente el centro de la actividad petrolera de México. Más de 1 millar de instalaciones de Pemex, en su mayoría pozos, producen unos 450,000 barriles de petróleo que salen diariamente de las costas tabasqueñas. Sin embargo, la explotación de esta riqueza ha traído al Estado severos efectos ambientales, económicos y sociales. En 20 años de operación, 30 explosiones y más de 200 muertos. 80,000 hectáreas agrícolas salinizadas. Alarmante descenso de la pesca en ríos y costas afectadas por desechos líquidos y lluvia ácida como consecuencia de la contaminación atmosférica. Noviembre de 1988. Los priistas festejan el triunfo de Salvador Neme en la elección de Tabasco. El joven presidente del PRI estatal, Roberto Madrazo, se suma a la celebración. Un candidato como usted, que convenció a los electores y que triunfó en las urnas por el bien de Tabasco y por el bien de México. Muchas felicidades, señor candidato. Afuera, en las calles, las secuelas de una elección marcada por las turbulencias. Y aquí estoy bien, pues. Andrés Manuel López Obrador, el candidato del Frente Democrático Nacional, aún derrotado, inicia un paciente trabajo organizativo en un estado hasta entonces dominado plenamente por el PRI. Mientras la base social de López Obrador crece al frente del PRD, la clase política se disputa el poder por debajo de la mesa. Salvador Neme cae de la gubernatura en 1992. Lo sucede Manuel Gurría. El movimiento es atribuido al poder político y económico de este personaje. A la sombra de Hank y Gurría, crecería el poder financiero de un importante socio, Carlos Cabal Peniche. La fortuna de Cabal Peniche en el sureste del país permitió hablar de un poder paralelo. Propietario de decenas de importantes empresas, entre ellas Banca Unión, Cabal desapareció de México a finales de 1994, acusado de fraude y señalado como posible involucrado en lavado de dinero. Aquí, inaugurando la Feria Tabasco 94, Carlos Cabal, Gurría y Hank. Y aquí, la famosa Torre Empresarial, negocio de Hank y Cabal, realizado durante el mandato de Gurría.
Mientras los negocios florecían en Villahermosa, en el zócalo de la Ciudad de México, cientos de tabasqueños, pescadores, petroleros y campesinos acampaban exigiendo indemnizaciones a Pemex. En Tabasco lo que hay es problema con Pemex. Pemex ha habido mucho derramamiento de petróleo, la ecología la está destruyendo y nadie la para. Que queremos que Pemex pues, nos indemnice esos bancos perdidos porque pues ya no hay el trabajo ya se acabó. Mucha gente está desempleada por eso, no hay producto. Desde su llegada a Tabasco, Pemex ha invadido comunidades, ejidos y pequeñas propiedades para establecer sus instalaciones. Además, ha dejado de atender miles de peticiones de indemnización y, cuando paga, lo hace por debajo de lo establecido por la Comisión Nacional de Avalúos. Hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Empieza 1995 y Roberto Madrazo, otro allegado del señor Hank, llega a la gubernatura de Tabasco en medio de intensas protestas. López Obrador, el adversario de Madrazo, exhibe pruebas del fraude y mantiene la movilización. El senador perredista Chontal, Auldárico Hernández Jerónimo, encabeza el bloqueo a las instalaciones de Pemex, aunque sin impedir totalmente su operación. Roberto Madrazo consigue sostenerse y el 18 de enero de 1995 rompe el cerco perredista que le impedía ingresar a Palacio de Gobierno así. Meses más tarde, Madrazo vuelve a tambalearse. Y sí quiero insistir, en este programa está invitado Roberto Madrazo y está invitado Nicolás Haddad, los dos principales priistas de Tabasco, que vengan y expliquen qué es todo este material que tenemos esta noche frente a nosotros, que es únicamente la parte infinitesimal de lo que ya se ha entregado a la Procuraduría General de la República o lo que está ya en proceso de entregarse. Así es. A ver, Andrés Manuel, ¿qué son los rubros más importantes? Mira, hay muchos depósitos, muchas pólizas, sí, o sea, o cheques cobrados para traspaso a una cuenta de México. No sabemos cuál. No sabemos cuál. Esto le va a corresponder a la Procuraduría investigar. Luego tienes, por ejemplo, lo relacionado con la promoción del voto. ¿Eso qué es? Esto sí está firmado. ¿Pero qué es promoción del voto? Mira, ellos, este señor Jesús Alamilla Padrón, cobraba quincenalmente aproximadamente esta cantidad, porque hay veces que es mayor. 547,000. Oye, pero ni Rockefeller cobra eso. Sí, no, pero él cobraba... López Obrador ha presentado pruebas del gasto excesivo de su oponente durante la campaña electoral. 241 millones de nuevos pesos. O sea, $250 por cada voto obtenido. La cantidad representa el doble de lo declarado como gasto de la campaña presidencial de este señor y 400 veces lo gastado por López Obrador.
La justicia mexicana toma el asunto con calma y Roberto Madrazo se encierra en esta residencia a invocar al federalismo y a estrenar las instalaciones de seguridad que mandó poner a un costo de 5 millones de pesos. La sombra de Cabalpeniche acompaña al gobernador. No obstante la tregua en el conflicto postelectoral, la presencia de Pemex continúa siendo un foco de inconformidad. En nombre del federalismo, en nombre del orden federal, de las propiedades federales, con esa bandera entraron invadiendo las tierras, sin tomar en cuenta los dueños que somos nosotros, de nuestros territorios, de nuestras tierras. Entró dañando las aguas, los cultivos. Cuando Pemex entra, hace bordos donde no debería hacerlo, con tal de meter su maquinaria hacia caminos, y cada camino aquí es un bordo, entonces crea retenciones de agua, se desecaron ríos y lagunas, se crearon otras donde no había. Bueno, hubo totalmente un trastorno ecológico. Entonces, al haber un trastorno ecológico, esto impacto social, o sea, de un impacto ambiental, vino a dar un impacto social, el desempleo, por ejemplo, ya no había ocupación ni en la pesca, ni en la agricultura. Entonces esto fue creando el problema social. Entonces Pemex hoy se enfrenta a dos asuntos, ¿no? La contaminación ambiental y la social. Comienza febrero de 1996. Cientos de campesinos y pescadores afectados por Pemex bloquean completamente un promedio de 60 pozos cada día. La paraestatal difunde cifras multimillonarias que hablan de las pérdidas. El linchamiento de López Obrador se desata en los medios de comunicación. La justicia ahora sí tiene prisa. No obstante que las detenciones inician de inmediato, la presencia perredista en los bloqueos no disminuye y se mantiene pacíficamente. Pero de ahí viene, pues, de la existencia del petróleo. En otros países, en Estados Unidos, en otras partes del mundo, en Arabia, el tener petróleo, algún pueblo, para ellos es bendición, aquí es maldición. Porque en lugar de beneficiar, contamina, degrada el ambiente. Y a costa de eso, cuando se protesta, también se reprime, ¿no? Muy cerca del campo petrolero CEN está la comunidad de Huatacalca, municipio de Nacajuca. Allí se producen diariamente 40,000 barriles de crudo. Los chontales que habitan Huatacalca jamás han visto un solo dólar de los 600,000 que diariamente salen de aquí. Pero el 7 de febrero tuvieron la suerte de conocer a la base de operación mixta.
¿Hubo algún intento de diálogo con usted por parte de los encargados del operativo? Sí, pero no entendieron. ¿Quién dio la orden, señor? Los tres mandos, el ejército, la procuraduría y la policía. Las detenciones continúan y pronto suman más de 100. También hay prisa para dictarles formal prisión a los perredistas y para que el PRI solicite el desafuero del senador Chontal Audárico Hernández y se gire orden de aprehensión contra López Obrador. Lo de mi desafuero, esto me tuvo sin cuidado todo el tiempo mientras estuve aquí porque, en primer lugar, el poder que me ha dado el pueblo, yo no lo he agarrado para traficar drogas, por ejemplo, para asesinar a alguien, para estar involucrado en ilícitos. Mi papel como representante popular es precisamente estar representando a la gente del pueblo, ¿no? Audárico Hernández habla en chontal, pero cuando habla en español, el gobierno tampoco entiende. Yo les invito a que mantengamos la calma. Y fíjense que les estoy pidiendo algo el día de hoy, que fuimos agredidos, pero este es el camino. Nosotros debemos mantener la resistencia civil pacífica. A ver, ¿quién se cansa primero? Ellos de meter el ejército y la policía y nosotros de movilizarnos todos los días en defensa de nuestros derechos. No se vayan a cansar, no se vayan a desesperar, no se desesperen, compañeros. No hace falta la fuerza bruta, nosotros tenemos la razón. Esa misma noche, la televisión difunde un mensaje del subsecretario de Gobernación,
el tabasqueño Arturo Núñez. En esta, la más novedosa etapa de la industria de la reclamación, se perciben las conductas del señor Andrés Manuel López Obrador, quien promueve, convoca, incita y utiliza a los pretendidos afectados por Pemex para realizar plantones y bloqueos que desbordan los cauces institucionales. Existen mecanismos legales e institucionales para plantear y resolver inconformidades y reclamaciones. Por eso, el bloqueo de instalaciones petroleras constituye no solo una actitud de desafío al orden jurídico, sino también de franca provocación, de generación de violencia y tensión política, de atentado al clima de la industria de la reclamación al negocio de la mentira. La ira del gobierno va en aumento. Nadie tiene derecho a utilizar los recursos energéticos, su explotación y aprovechamiento para fines personalistas ni como instrumento de presión o pugnas políticas. Ernesto Zedillo amenaza a los perredistas tabasqueños, pero oculta los compromisos de su gobierno. Él no dice que el monto de la venta del petróleo, el que se produce en Tabasco y el que se produce en todo México, está intervenido por la Reserva Federal de los Estados Unidos como garantía de los préstamos solicitados por el señor Zedillo y su gabinete. Tampoco explica que los bloqueos asustan a los posibles compradores de las plantas petroquímicas que pronto pondrá a la venta su gobierno, tal como lo hizo Carlos Salinas con miles de empresas estatales. Tabasco vuelve a la calma. Pese a las bravatas gubernamentales, Pemex ofrece revisar los miles de expedientes con solicitudes de indemnización y los inconformes se retiran de sus instalaciones y luchan por la libertad de sus compañeros. Primero el acuerdo fue de que se iba a poner una mesa de negociación donde se iba a tratar todos los puntos que nosotros estamos planteando. Sí, los puntos son que Pemex pague las afectaciones a pequeños propietarios, a comuneros, a pescadores libres, ¿sí?, por las afectaciones de sus actividades. Segundo, que Pemex indemnice, pague una rentabilidad a los ayuntamientos donde está operando. Caso contrario de que no se cumpla esto, de que no liberan a los compañeros detenidos, porque no son delincuentes, son luchadores sociales igual que nosotros, pues volvemos a lo mismo, ¿no? Total, aquí nosotros vivimos. Eso que estamos Madrazo continuará encerrado en su búnker de Villahermosa y tal vez muy pronto deje la gubernatura que compró. Sin embargo, este solo ha sido un primer episodio de una lucha que se antoja larga. La lucha por lograr que el petróleo sirva a los mexicanos y que deje de ser riqueza que hace pobres a tantos hombres.